Muy buenos días, muchachos y muchachas. Pues venga, vamos a corregir los ejercicios que tenemos para hoy. ¿Vale? Que estamos terminando ya con las fuerzas. Ya lo único que nos queda es un poquito del universo y se acaba el tema. Venga, uy. El número 18 era el primero. Nos dice: indica el nombre de cada máquina y señala cuáles transforman fuerzas y cuáles transforman movimientos. La número A es la llave de tuercas. Es la llave de tuercas. ¿Y qué hace una llave de tuercas? Transforma fuerzas. Esto lo escribe, cojo otro. Transforma fuerzas. B. Este sí pinta. B. ¿Cómo se llama eso? Eso es un engranaje. ¿Y qué hace el engranaje? Transforma movimientos. El C tenemos una polea. ¿Cómo funcionaba una polea? Transformando fuerzas. Nos ayudábamos de nuestro propio peso, tirando para abajo. Y el D, eso es una palanca. Palanca. En concreto, de primer grado. ¿Qué transforman las palancas? Transforman fuerzas. Pues muy bien, el ejercicio 18 terminado. Borramos. Cling. Siguiente ejercicio, el número 23. Nos dice: teniendo en cuenta el papel de la fuerza de rozamiento en el movimiento, explica por qué para patinar sobre hielo se utilizan patines de cuchilla y por qué para patinar. ¿Por qué para andar por las carreteras heladas nos recomiendan el uso de crampones? Los crampones es eso que aparece en las fotitos, los ganchos esos que hay debajo de las botas. Cuando un patinador patina sobre hielo, ¿qué es lo que quiere conseguir? Pues quiere conseguir mucha velocidad. Las carreras estas que salen en las Olimpiadas, que van dos patinadores, el primero que llegue gana, tú tienes que ir muy deprisa. O para hacer giros, cuanto más velocidad, mejor. También hay que saber parar, porque si corres mucho y no sabes parar. Por lo tanto, para que el patinador coja mucha velocidad, este es el patinador, ¿vale? Esa es la cuchilla. Este es el patinador. Va para allá, ¿vale? Estas cuchillas que tienen abajo las botas, ¿cómo deben de ser? ¿Grandes, pequeñas, finas, gruesas? Deben de ser muy finitas. Cuanto más finitas sean las cuchillas, menos roza el patín sobre la superficie de hielo. ¿Y eso cómo lo expresamos? Pues con una cosita que ya veíamos en un tema anterior, que es la superficie de contacto. ¿Os acordáis cuando hablábamos en el tema de reacciones químicas, de los factores de una reacción química? Había uno que era la superficie de contacto, que cuanto mayor era la superficie de contacto, antes se producía una reacción. Aquí al contrario, cuanto menor sea la superficie de contacto, ¿vale? Cuanto menor sea la superficie de contacto, menos fuerza de rozamiento va a haber. Y si hay menos fuerza de rozamiento, la velocidad sube. Porque la cuchilla roza menos con el hielo. Pues eso es lo que nos estaban preguntando. Que expliquemos, pues las cuchillas, al tener una superficie muy pequeña, las cuchillas son muy finitas. Si alguna vez, si alguna vez os habéis montado sobre botas de estas de hielo, en Navidad suelen poner los centros comerciales pistas, son muy finas, para que no haya rozamiento. Si no hay rozamiento, la velocidad sube. ¿Qué es lo que pasa con los crampones? Con los crampones estos en las carreteras, pasa lo contrario. Si yo cojo otro color, por ejemplo el naranja, claro que tape los bolígrafos que se secan, porque son de una tienda que no voy a decir de dónde, y se secan. Con los crampones lo que hacemos es subir la superficie de contacto. Si yo subo la superficie de contacto, subo la fuerza de rozamiento, y si subo la fuerza de rozamiento, disminuyo la velocidad. Por lo tanto, si yo voy andando por el hielo y me voy escurriendo porque no hay rozamiento, ¿qué es lo que tengo que hacer para andar bien? Pues como decíamos el otro día, aumentar el rozamiento en mi pisada. En los suelos con arenilla te escurres porque no hay rozamiento. Subo la superficie de contacto, sube el rozamiento, baja la velocidad. Porque la velocidad y el rozamiento son inversamente proporcionales.
¿Y eso qué significa que sean inversamente proporcionales? Pues eso significa que cuando uno sube, otro baja. Tú comes mucho, baja tu velocidad porque engorda. Comes poco, sube tu velocidad porque adelgaza. Inversamente proporcionales. Pues así son la fuerza de rozamiento y la velocidad. Cuando una sube, la otra baja. Cuando uno baja, la otra sube. ¿Estamos? Muy bien. Borramos. Y vamos al ejercicio número 24, que nos dice lo siguiente. La fuerza de rozamiento es imprescindible para que un coche pueda circular de forma controlada. Razona tu cuaderno cuáles de estos factores afectan al valor del rozamiento. Venga. A. El peso del coche. Por supuesto. Cuanto mayor sea el peso de un coche, esto ya sabéis que significa mayor. Cuanto mayor sea el peso de un coche, mayor es la fuerza de rozamiento. Están directamente relacionadas, ¿vale? Cuanto mayor sea el peso, mayor sea el rozamiento. ¿Quién roza más la carretera? ¿Un camionaco cargado de lo que queráis o un cochecito de estos sin carnet? El camión. Cuanto mayor sea el peso, mayor es el rozamiento. B. El dibujo de la rueda. Por supuesto que sí. ¿Por qué hay que cambiar la rueda de un coche cuando se gastan y se le pierde el dibujo? Por temas de rozamiento. Esto ya lo hablaremos el año que viene, en tercero, ¿vale? Porque dibujo parece contrario, pero imaginaros que esta es una rueda vista de perfil, ¿vale? Las ruedas tienen unos dibujitos así, ¿vale? Esto sería la rueda vista de perfil. Conforme el coche va andando, la rueda se va gastando. El dibujo va desapareciendo. Cuando la rueda esté lisa, pues tenemos que cambiar la rueda. ¿Por qué tenemos que cambiar la rueda? Porque no agarra en la carretera. Lo que hace que agarre la carretera es el dibujo. Si no tiene dibujo, el coche patina, se escurre, ¿vale? Por lo tanto, el dibujo sí tiene que ver. Me parece una muela. ¿Habéis escuchado la canción de Mi Muela? Bueno. El consumo de combustible. El consumo de combustible no tiene que ver con el rozamiento. No tiene nada que ver el gasto de combustible de un coche con que haya más o haya menos rozamiento. Sí tiene que ver que cuanto más rozamiento haya, más combustible gasta. Pero que un coche gaste combustible no implica que esté rozando, porque un coche puede estar paradico con el motor encendido y está gastando combustible. Entonces, no tiene nada que ver. El tipo de pavimento. Pavimento es el suelo. Pues claro que tiene que ver. Lo mismo no es circulando por una carretera lisita, muy bien hecha, que por una carretera pues, que tenga hoyos, que tenga grava, que esté rugosa. Sí tiene que ver. Y el E, la anchura del vehículo. Tampoco tiene nada que ver. Lo mismo me da a mí que el coche, visto desde arriba, que el coche sea así, que el coche sea así. Lo único que importa son las ruedas. Es la superficie de contacto entre la rueda y la carretera. Porque dos coches pueden ser muy anchos, pero tener la misma rueda. Por lo tanto, la anchura del vehículo no tiene nada que ver. Muy bien. Y vamos al último, que es el 25. Sin rima. El 25. En las máquinas se utiliza el mecanismo piñón-cremallera para transformar movimientos. Suponiendo que el piñón se mueve como se indica en el dibujo, indica qué tipo de movimiento tiene el piñón, qué tipo de movimiento tiene la cremallera, en qué sentido se mueve y si el piñón se mueve 10 centímetros, si tiene 10 centímetros de diámetro y da una vuelta cada segundo, ¿cuánto avanza la cremallera en cada segundo? Vamos a ver, apartado A. Vamos a dibujarlo primero. Vamos a intentar dibujar un piñón aquí. Aquí dibujamos el piñón. Chiqui, 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 chiqui. Y aquí le vamos a enganchar la cremallera y aquí el piñón. Me dice que el piñón tiene 10 centímetros de diámetro. Este es el piñón. De diámetro es desde aquí hasta aquí. Aquí tiene 10 centímetros. Por lo tanto, ¿cuánto tendrá de radio? Pues de radio tendrá 5 centímetros. Desde aquí hasta aquí, 5 centímetros. El radio del piñón es de 5 centímetros. ¿Por qué 5 centímetros? Ahora veréis por qué. Me están diciendo que el piñón gira así. Apartado A. ¿Qué tipo de movimiento tiene el piñón? Pues el piñón tiene un movimiento circular. El piñón se mueve, en círculo. B. ¿Qué movimiento tiene la cremallera? Pues si esto está enganchado y esto gira así,
¿Qué hace la cremallera? Se viene para acá. Movimiento de la cremallera, un movimiento rectilíneo. Rectilíneo. Y el sentido de movimiento hacia aquí. Y ahora, supongo que el piñón tiene 10 centímetros de diámetro. ¿Cuánto se mueve? ¿Cuánto se moverá la cremallera para acá? Pues exactamente la longitud del piñón. ¿Y qué longitud tiene el piñón? Lo que mida desde aquí hasta aquí. ¿Y eso cuánto es? Pues la longitud de una circunferencia. ¿Cuál es la longitud de una circunferencia? Matemáticamente, 2pi por r. Esta es la formulita para calcular cuánto mide una circunferencia desde un punto hasta el mismo punto. Tendríamos 2 por pi, que vale 3,14 por 5. 2 por 3,14 por 5, 31,4 centímetros. Estos son los centímetros que tiene el piñón desde aquí hasta aquí. Que tiene el piñón desde aquí hasta aquí. Cuando el piñón empieza a girar, ¿cuánto se mueve la cremallera? Pues exactamente igual que la longitud del piñón. La cremallera se desplaza 31,4 centímetros. Y ahora os digo una cosa. Si en matemáticas habéis dado ya esto, que es la longitud de la circunferencia, este problema vale. Que en matemáticas todavía no han contado nada de esto, no han contado este cuentecito de las circunferencias todavía, pues este apartado no vale. ¿Estamos? Como yo no lo sé, pues yo lo resuelvo y ya vosotros decidís. Bueno, hemos terminado con la fuerza. Ahora nos queda una parte del tema que es relativo al universo. ¿Y qué tiene que ver el universo con la fuerza? Pues que en el universo todos los astros, todos los planetas, todos los cuerpos celestes se mueven y están unidos gracias a unas fuerzas especiales que existen en el universo. Se lo empezaréis a estudiar el año que viene. Entonces, para el próximo día, de la página 128, el punto 4 que pone el universo, quiero que hagáis un esquema, no un resumen, sino un esquema de los que llevo todo el curso intentando que aprendáis a hacer. Un esquema con llaves del punto número 4. El punto número 4. Un esquema con llaves. Un esquema de llaves. Un esquema de llaves y guiones, que es lo que siempre os digo. ¿Cómo quiero que lo hagáis? Leéis. Fuerza gravitatoria, os ponéis. El universo que observamos. La fuerza gravitatoria sería tanta. Esa es la importancia, la fuerza gravitatoria. El universo que observamos, os ponéis aquí. El universo que observamos, llave. El universo de día, el universo de noche. ¿Qué vemos de día? Abrí otra llave. ¿Qué vemos de noche? Abrí otra llave. Y pues de día vemos el sol, no sé qué, pues 2 puntos. ¿Qué es el sol? La luna, Y me vais haciendo un esquema del punto número 4. Solo el número 4, ¿vale? Ya el próximo día yo explico lo básico del universo, lo que nos tenemos que saber. Hablamos un poquito de las estaciones, del ángulo de la Tierra, de cómo se mide la distancia en el universo y se acaba el tema. ¿Para cuándo entregamos este esquema? Pues este esquema lo vamos a entregar, hoy estamos a jueves, mañana no tenemos clase porque es festivo, mañana es el día 1 de mayo, el día del trabajo y no trabaja nadie. Eso es raro, ¿no? Pues mañana no hay clase porque es festivo, os lo doy libre. Pues esto, pues para entregarlo, dijimos que 2 clases por semana, ¿no? Dijimos las clases que iban a ser... No me acuerdo qué día dijimos, pero lo miro porque tengo aquí, por eso se apuntan las cosas. Dijimos lunes y jueves. Vale, pues este esquema para entregar antes del jueves de la semana que viene. ¿Vale? Antes del jueves que viene. Antes del jueves de la semana que viene. Pues ya está, hacéis el esquemita el lunes. Os dejo información ya del universo. Y el jueves, antes del jueves, me corregí el esquema. Me entregáis el esquema. El esquema no lo voy a corregir, claro, porque es un esquema que hacéis vosotros, yo lo valoro. Así que paséis buen puente, viernes, sábado y domingo. Si tuviéramos en clase, mira qué puente tendríamos. Pero bueno. Y que descanséis, que disfrutéis y que hagáis muchas cosas en familia. Que juguéis a juegos de mesa si no habéis jugado todavía. Que os inventéis juegos, que os inventéis cosas. Y que aprovechéis el tiempo, Un besazo.